You're watching the most exciting game you will ever see on your TV set. Telstar by Coleco, with 3 different games. Telstar Tennis, with digital scoring, variable speeds. Telstar Hockey. Each player controls a goalie plus a forward on the other side. Oops, a goal. And Telstar Singles Handball, a game you play yourself. Telstar Handball, Tennis, Hockey, all 3 at an exciting low price. For great family fun, hitch your TV to a Telstar by Coleco. Spread it like. Hola a todos, bienvenidos a Yes On. El día de hoy hablaré acerca de las consolas de primera generación. Sí, como lo dice la descripción del video, hablaremos de aquellas consolas que dieron paso a las consolas que conocemos hoy en día. La primera consola de la historia comenzó a desarrollarse ya para los años 60, por el que en el futuro sería proclamado como el padre de los videojuegos, el señor Ralph Bauer, quien fue un ingeniero e inventor germano estadounidense. El prototipo de esta consola, desarrollado en 1968, es conocido como Brown Box, caja marrón, entre los coleccionistas de videojuegos. Con la dirección de Sanders, convencida de la viabilidad del proyecto, más fondos y más ayuda, Baer y su equipo lograron en enero de 1969 presentar su séptimo prototipo, al que llamaron la caja marrón Brown Box, debido a la cubierta de madera que tenía la circuitería y los mandos de los jugadores. Comenzaron entonces a mostrar este prototipo a diferentes fabricantes de televisión, y aunque RCA se interesó en un primer momento, finalmente no se llegó a ningún acuerdo. No fue hasta enero de 1971 cuando Baer y sus socios consiguieron firmar un contrato con Magnavox. El 27 de enero de 1972, Magnavox comenzó la producción de la máquina y el sistema fue lanzado en mayo. La Magnavox Odyssey fue el primer sistema casero de videojuegos. Magnavox se hizo cargo del diseño final de la consola y modificó los juegos añadiendo algunos más con el permiso y el soporte de Baer y su equipo. Se trataba de un aparato compuesto de 40 transistores y 40 diodos, capaz de generar señales simples en una pantalla de televisión. Un dato divertido de la misma era que los jugadores debían llevar la cuenta de la partida escribiéndola en un papel, pues la máquina no era capaz de llevar el tanteo. Al año siguiente, en 1973, se realizaría el lanzamiento en Europa. El lanzamiento de la Odyssey generó en todo el mundo un caso severo de la locura de Pong, y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Ralph Baer protestó enérgicamente cuando se enteró de los planes de Magnavox de vender la consola únicamente a través de las tiendas de su propia cadena y no a través de los distribuidores principales. Esto hizo pensar a muchos potenciales compradores que solo funcionaba con televisiones Magnavox, cosa que no era cierta, pero la empresa se encargó de no confirmar ni desmentir esta idea, utilizándola para vender la consola a precio rebajado si se compraba junto con una televisión de su marca. A esta práctica poco ética se unieron varios elementos más que provocaron la ira de Baer. Por un lado, en el pack de la venta, además del aparato, se encontraban láminas transparentes que se adaptaban a la pantalla del televisor para simular gráficos complejos. El atraso. 2 controladores, 6 tarjetas de juegos, dinero de mentira, una baraja de cartas de juego, una ruleta, una lámina que simulaba un campo de fútbol, una libreta de anotación de puntos y un vaso con 2 dados de póker. Por otra parte, la consola se encareció hasta costar unos considerables $100 estadounidenses de la época, sin contar el rifle que se vendía como un accesorio adicional al pack. A pesar de todo, las ventas fueron un éxito y se vendieron solo en el primer año de su lanzamiento alrededor de 100,000 unidades, con ese precio de $100 por unidad.
Unas de las características de la Magnavox eran sus juegos, los cuales eran 28 en total y además eran de una sencillez extrema. Estos juegos iban desde ping pong, el más famoso de todos dentro de la consola, tenis de mesa, voleibol, fútbol, soccer y etc. Otra era, dado su reducido hardware, carecían de sonido y los jugadores debían memorizar sus puntuaciones, un punto ya dicho por mí. En ocasiones eran necesarios algunos dispositivos adicionales para poder ejecutar determinados videojuegos de la plataforma. Otra era que no contenía ninguna unidad de procesamiento o memoria de acceso aleatorio. La máquina se componía de transistores, resistencias y condensadores. Además, la Odyssey utilizaba cartuchos intercambiables para los juegos. Traía de origen 6 cartuchos de juegos y un manual de usuario de 36 páginas para los 12 juegos ofrecidos por el sistema. Igual, nadie los leía. Otra de las consolas que formaron parte de la primera generación fue la Atari Pong, la cual fue una consola creada por Atari en 1975 y la segunda videoconsola de la historia. No llevaba cartuchos, sino que tenía un solo juego, el Pong, imitando el tenis de mesa de Magnavox Odyssey. No tardaron en hacerse copias del Pong, insertados en la circuitería de los televisores o como juegos para otras consolas. Después de hacer grandes inversiones intentando transformar una máquina recreativa de moneda en una máquina de consola doméstica, negociaron con Sears. Después de esto, Sears, cadena comercial en América, quedó asombrada con esta consola de Atari y decidió comprarla, quedando así con los derechos del original Pong. Tras esto, la consola se conoció como Telegames bajo la marca de Sears. Atari vendió más de 55.000 unidades de la consola Pong. La última consola y la más polémica de esta lista es la Coleco Telstar, la cual era una consola de videojuegos producida por Coleco, siendo originalmente un clon de la Atari Pong. Incluía el juego Pong y salió al mercado en junio de 1976. Muchas variantes de esta consola fueron lanzadas a la venta y en 1982 Coleco lanzó la sucesora de esta consola, la ColecoVision. Hubo cierta polémica por el parecido con la Atari Pong, pero con el tiempo resultó ser muy buena opción, ya que entregaba casi la misma jugabilidad y a un menor precio, lo que la llevó a tener muy buenas ventas. La línea de productos innovadores y el desvanecimiento inminente de las máquinas de Pong llevaron a Coleco al borde de la bancarrota en 1980, debido a su falta de creatividad y a la clara copia que era. Y esto ha sido todo por hoy. La verdad ha sido un reto tremendo hacer este video, ya que es el primero y con el cual doy inicio a mi canal. Este incluso ha sido el primero de 7 videos que haré de videoconsolas hasta llegar a la generación actual. Trataré de subir un video por semana de esta saga. Da like si te gustó el video y suscríbete para que estés al tanto de cuando suba más videos. Con esto concluyo. Jason se despide. Bye bye.